Buenas tardes, mi nombre es Lizeth San Martín, estudiante de licenciatura en Educación de la Universidad UNAD, y esta es mi presentación para la tarea 5, Significados, Interculturalidad e Interés. Durante esta presentación vamos a tener una introducción, vamos a hablar sobre los nuevos descubrimientos, la aplicación al contexto, los retos a futuros y cerraremos con una conclusión. Entonces, como introducción a esta presentación vamos a hacer un análisis desde la práctica docente, desde la etnoeducación, para poder reflexionar cómo llegar a superar la interculturalidad funcional y poder avanzar y llevarlo a una mirada mucho más crítica para que se deje de folclorizar los conocimientos y los saberes de los grupos étnicos, sino que se puedan llegar a legitimizar y ver lo necesarios que son para transformar las escuelas en Colombia. Entonces, para empezar, los nuevos descubrimientos que yo tuve durante este curso, creo que el primer gran hallazgo que tuve fue la diferencia entre biculturalidad e interculturalidad. Los términos ya los conocía, pero fue muy importante para mí descubrir las implicaciones políticas que esto tiene, ya que en el texto de López podemos ver y se explica que la biculturalidad nace en Estados Unidos y es esta idea de que un sujeto puede recurrir a los elementos de dos culturas y separar claramente el uno del otro. Con esto me siento muy identificada, ya que como una mujer afro-bogotana es lo que yo hago a diario, sobre todo en espacios académicos en Bogotá. Entonces, es adaptar mis formas de expresión, mi jerga y las cosas de mi cultura y poder, digamos que, adaptarlo en el contexto en el que estoy. Pero pues también es claro de darse cuenta que esto simplemente no es un talento o no es una habilidad social que uno simplemente adquiere, sino que son estrategias de adaptación que son impuestas por el sistema y se nos impone a nosotros, las personas racializadas. Es por eso que los indígenas o los grupos indígenas tuvieron que ir tan lejos hasta crear su propia experiencia dentro de esa misma interculturalidad. Y el segundo es la epistemología eurocéntrica frente a la del sur. En el texto de Walsh se habla de que el eurocentrismo es una idea hegemónica que jerarquiza el saber desde la colonia. Entonces, el reconocer que esas jerarquías todavía están vivas y ver cómo se clasifica el conocimiento indígena, afro, raizal, palenquero y rom como tradiciones locales y no se pueden ver como sistemas de pensamiento legítimo, es algo que me sorprendió mucho y que es importante tener en cuenta. Bueno, la aplicación al contexto. Entonces, ¿cómo se aplica esto en mis prácticas en Bogotá? Bogotá es una ciudad que concentra muchísima población, tanto afrodescendiente como indígena, pero que funciona todavía bajo una lógica muy homogenizante. Entonces, aquí es cuando aparece la distinción de Walsh entre la interculturalidad funcional y la crítica. Entonces, la funcional es esta que no cuestiona las reglas, sino que simplemente es cómodo a estos modelos tradicionales. Entonces, por ejemplo, este tipo de celebraciones del Día de la Afrocolombianidad o celebración de la raza, folclorizar la cultura y este tipo de cosas que se hacen sin tocar o sin ver estas relaciones de poder dentro de los colegios. Entonces, el poder también aprender a entre diseñar procesos para las comunidades, a diseñar procesos con las comunidades, es algo también que se puede aplicar dentro del contexto, porque los procesos más transformadores son los que diseñan y se generan por las propias comunidades donde ellos tienen controles ideológicos y políticos. Y esto es una herramienta muy poderosa para las prácticas, para el sistema educativo en general y algo que yo claramente tendré en cuenta para mis prácticas pedagógicas. Y ya para finalizar, metodologías de trabajo, seleccioné tres, la coherencia, y es, uno, evitar reproducir estas mismas jerarquías de poder eurocentrista en los aulas. ¿Por qué? Porque la idea es construir un saber que esté situado, como menciona Walsh, desde la memoria, desde las lenguas, desde los saberes, y que no sean solamente decoraciones, sino mostrar este saber y este valor propio que tiene. Segundo, disputar la institución, porque pues es importante ser consciente de que el sistema no fue diseñado para nosotros, las personas racializadas, ni para las comunidades ni los grupos étnicos. Sin embargo, hay casos que demuestran que el cambio ocurre cuando se está trabajando desde adentro y desde afuera del Estado, generando esa presión, claramente sin abandonar esa plataforma política. Y la etnoeducación urbana, porque pues mi reto como etnoeducadora en un área urbana es transformar esa visión que se tiene tan limitada en estos contextos de la etnoeducación. Bogotá es un espacio legítimo de gran producción de conocimiento y atender pues a los grupos étnicos y sus conocimientos, sus necesidades desde aquí, es una necesidad de una gran transformación social que tenemos. Y bueno, ya para cerrar, recordar pues la importancia que tiene la educación y que esta es más que lo que se hace dentro del aula, sino que es un acto político. El reto no es solamente ser incluyente con la diversidad, sino cuestionar estas jerarquías, cuestionar estos currículos tradicionales y poder construir pedagogías que estén situadas y que dignifiquen estos saberes comunitarios y que hagan de la ciudad un espacio real de transformación social, porque pues la idea es que se siga generando una educación mucho más humana y más justa. Muchísimas gracias.